Por lo tanto, tengo que ocupar este espacio, ¿verdad? No, no era obligación de que ustedes estén acá, pero les agradezco, están prácticamente todos. Gracias, en verdad eso se agradece. Como les comentaba en el grupo cuando estaba escribiendo Jocelyn, se agradece el respaldo que los alumnos le dan al docente, eso tiene mucho que ver, no están obligados de estar acá, pero aún así están y eso es prácticamente ahí el motivo a los docentes y a todos los que estamos involucrados, ¿verdad? En esforzarnos más y prepararnos de una mejor manera. Bueno, este es prácticamente el esquema del blog que les había compartido. Dice chat de grupo, el pueblo no jamás será vencido. Ah, gracias, José. Excelente, ese sería el lema, ¿verdad? Vamos a ver si esta vez no somos vencidos. Bueno, les comentaba, algunos me preguntaron cuando estaban en la segunda evaluación parcial, Lick, fíjese que hemos rediseñado el blog, pero las oraciones no nos quedan cuando las visualizamos en un celular o en la computadora, es diferente. Entonces las oraciones se mueven, decían, pero el asunto es de como yo no había tocado este tema con ustedes y no había habido una oportunidad específica, bueno, al final no califiqué ese aspecto, pero déjeme explicarle algo. Una oración, por ejemplo, si tomemos acá donde dice redacción, si empezamos a leer donde dice la redacción, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, DRAE, son las siglas del diccionario de la Real Academia Española, redactar es el arte de poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas. Si notamos, acá tenemos, inicia con inicial mayúscula, la letra mayúscula D, de acuerdo, y vemos que el primer punto lo tenemos donde dice la palabra pensadas. Gramaticalmente, esta sería una oración. Y les comentaba que el esquema es redactar en párrafos de 4 a 6 oraciones. Esa sería la primera oración. La segunda oración inicia. Esto significa que es la capacidad de comunicar por escrito en forma clara y breve el resultado de los objetivos trazados. Acá, en el punto y seguido que está acá en la palabra trazados, termina la segunda oración. De allí que todos los que sabemos leer y escribir tendríamos la posibilidad de dar a conocer por escrito nuestros pensamientos y comentarios. Acá el siguiente punto, la tercera oración. Y el último, hace falta, por tanto, disciplina para tomarse el tiempo y para navegar en la corriente del mundo de las letras. 4 oraciones. Este es un párrafo con una estructura de 4 oraciones. Si ustedes lo visualizan en una computadora, prácticamente dependiendo del zoom que le tengan a la pantalla, lo van a ver ordenado. Si lo visualizan en un celular, puede ser que se va más grande, pero en sí las oraciones están remarcadas desde una palabra mayúscula a un punto y seguido. Eso es todo. Prácticamente eso es lo que cuando uno se refiere a oraciones de párrafos de 4 a 6 oraciones. No existe mayor, digamos que análisis en eso, únicamente uno ordenar las ideas, lo que uno quiere expresar en el párrafo, en esa estructura. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un párrafo, por ejemplo, uno de 6 oraciones. Creo que donde dice realización de una composición simple. Si leemos, acá aparece, la composición simple consta de pocas páginas. Esta es una oración, inicia con mayúscula y termina con punto. La composición simple consta de pocas páginas. Esa es una oración. Incluso una página es suficiente para realizar una composición de este tipo. Esta es otra oración, porque la mayúscula, letra mayúscula y el punto y seguido. Ya van 2 oraciones. Para fines universitarios, una composición simple será utilizada para un pequeño informe que no requerirá mayor sustentación. Tercera oración. No obstante, pueden emplearse llamadas a pie de página y algunas ilustraciones para enriquecer el trabajo. La oración número 4.
Una composición simple se compone de 4 partes: título, introducción, desarrollo de ideas y conclusión. Este es un párrafo de 5 oraciones. Y como ven, prácticamente una oración puede ser en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Y puede ser una oración que tenga más palabras. Pero el asunto de ordenar esas palabras ya entra en cuenta algo que de un curso que ustedes recibieron el semestre pasado de estructura gramatical, cómo utilizar los signos de puntuación, ya que eso nos indica las pausas, cómo utilizar los 2 puntos, el punto y coma, la coma, y prácticamente esto es prácticamente un conjunto de conocimientos, tanto de gramática, de redacción, de análisis prácticamente, porque yo en 4 a 6 oraciones tengo que enfocar una idea introductoria en mi párrafo, en la descripción de lo que quiero y una conclusión. Podría decirse que en cuestión de, ya no hablemos de líneas, porque si hablamos de párrafos de líneas puede ser que tenga 4, que tenga 8, que tenga 10, pero en sí es la confusión que yo he notado. Por ejemplo, he revisado informes de práctica administrativa. A nosotros nos asignan informes. Y bueno, yo no voy a criticar hablar de docentes, pero todos se enfocan en que un párrafo es de 8 líneas o más líneas. Pero en el caso que en las líneas yo creo que queda un vacío tremendo en redacción porque hay oraciones que puede ser hasta de 5 o de 6 líneas. Entonces, ¿cómo voy a leer yo, por ejemplo, cuando doy lectura? ¿Cómo voy yo a modular la respiración, por ejemplo, si mi oración no tiene comas, no tiene punto y coma, no tiene punto? Entonces, prácticamente tiene que ser una oración muy corrida y muy se puede decir hasta ciertamente confusa. Pero técnicamente, esta forma yo la he adaptado un poco, la aprendí del docente que les platico y al dividirla en oraciones, se le da un cierto orden. Y si mi oración, mi párrafo inicial, por ejemplo, tuviese 10 líneas, esas 10 líneas yo las puedo convertir en 2 párrafos que ya ordenados con puntos, ya signos de puntuación y toda la gramática ya aplicada. Puede ser que me quede en 2 o 3 párrafos de 4 a 6 oraciones y se vea en cierto punto más ordenado. Eso es el objetivo. Está, por ejemplo, esta explicación puede ser que no tenga nada que ver con biología, pero el asunto es que ustedes como docentes a cursos futuros les va a tocar que redactar mucho, incluso creo que ya han redactado ensayos, si no me equivoco, y el asunto que esta técnica les puede ayudar un poco a centrar sus ideas. No redundar, porque el objetivo es que en cada párrafo ustedes no repitan las palabras. Por ejemplo, si ustedes van a escribir la palabra, por ejemplo, composición, ustedes una composición puede ser una redacción, un escrito o buscar sinónimos, a modo de que en ese párrafo no se repita 2 veces la misma palabra y evitar redundancias. Otra cosa que les corrigen, por ejemplo, a los jóvenes cuando presentan su informe de práctica administrativa o de EPS, es que utilizan muchos gerundios. Por ejemplo, no utilizan un lenguaje técnico. Los conectores entre párrafos, por ejemplo, cuando acá leemos en este párrafo donde dice composiciones, dice en la segunda, creo, una, dos, bueno, dice, centrémonos en el párrafo donde dice las composiciones. Dice, pueden dividirse en composiciones simples y complejas, que la primera oración. Las composiciones simples se caracterizan por ser cortas y tienen ahí una coma, que después de cada conectivo y digamos que técnicamente se debe agregar un signo de puntuación que sea una coma para determinar una pausa, aunque contengan llamadas a piecitas a pie de página. Llamadas a pie de página. Acá donde dice, por tanto, coma, este es un conectivo entre párrafos. Esto mejora mucho en sí la redacción y la lectura de toda composición. Incluso en este folleto, aquí en este blog, acá el autor también nos da varios ejemplos. Por ejemplo, las imágenes que ven ustedes ahí es de unos libros que él publicó, los cuales antes en el curso de él nos daba historia, que es lo mismo curso de época prehispánica que ustedes reciben, y también el curso de técnicas de investigación. Creo que en ese curso nos leímos como 5 libros, los cuales él escribió, pero al final tenía su contenido didáctico, ¿verdad? Incluso él, en sus, digamos que publicaciones, él aplicaba esta técnica también. Y también acá en esta parte nos deja una parte de conectores en la cual es muy útil utilizarla. Por ejemplo, eh,
Ahorita les busco, creo que está por acá arriba, donde están todos esos conectores entre párrafos, los cuales nos ayudan en sí a ordenar nuestra redacción y evitar así palabras redundantes, ¿verdad? Que a veces no se aprecian bien en una redacción, se podría decir, ya académica. Por ejemplo, podemos escribir en WhatsApp de la forma que queramos, pero ya sí que queremos tener una carta de una solicitud, una carta de recomendación o cualquier escrito ya un poco formal, ya tenemos que utilizar unas palabras ya como cierto decir adornos que nos ayuden a que nuestra redacción sea más técnica. Acá leemos, dice conectores entre oraciones de los párrafos. Los conectores son adverbios que se emplean para unir oraciones y para ofrecer una continuidad entre las mismas. Existen varios adverbios, por ejemplo, se encuentran los siguientes: así, de esta cuenta, además, asimismo, de esta manera, sin embargo, no obstante, por lo contrario, por lo tanto, por consiguiente, en suma, por lo que, en conclusión, etcétera. Tuve la experiencia de revisar un informe de un estudiante que estaba para graduarse de profesorado de enseñanza media, en el cual yo al leerlo usaba el mismo conector, así mismo. Y así mismo, por ejemplo, en el primer párrafo de la introducción tenía este conector. A la primera vez no se corrige, pero ya cuando es como que muy repetitivo, creo que el informe tenía como 80 hojas de contenido y en las 80 hojas creo que utilizaba así mismo, creo que 2 veces en cada página, y creo que al final eso sí se ve debe corregirse porque no existe solo ese conector y hay varias formas de en sí de aplicar esta técnica de redacción. Bueno, aquí está prácticamente es el énfasis de lo que yo quería mostrarles, ya que en la evaluación parcial no se tuvo o no se hizo el espacio prácticamente para esto. Ahora estamos en ello, ya que tenemos la opción de reunirnos de esta forma. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca ya que en la evaluación final sí se pretende ya darle un cierto punteo a este tipo de estructura de redacción. Ese es el objetivo, enfatizar que ustedes elijan un tema en el aspecto ambiental, pero más allá de ese tema ambiental que nos sirve para el curso, que ustedes implementen un poco de esta técnica para redactar, no exactamente la misma, porque ustedes pueden implementar muchas, no es solo esta la que existe, existen otras, pero si ustedes pueden captar algo de esta técnica, les va a servir de mucho prácticamente en todos los cursos que implica redacción, ya que es la carrera de pedagogía. Todo se redacta, son docentes, tienen que redactar actas y me imagino en cursos administrativos. También les tienen un curso que es prácticamente para diseñar instrumentos de evaluación, específicamente para eso, que acá abarcamos un poco de ello, pero no así de manera muy general. Y asimismo, como existe un curso de estructura gramatical, siempre existen cursos, por ejemplo, de evaluación, ya les mencionaba, de supervisión educativa, de prácticamente todo lo que concierne de la carrera de pedagogía. Y ustedes tienen que estar, en cierta forma, aptos para redactar todo ese tipo de cosas, ordenar ideas, ya que es lo que más cuesta al final cuando uno quiere redactar algo. Y si ustedes tienen alguna duda al respecto de este tipo de redacción, yo estoy acá para ahí más o menos sacarlos de dudas de lo que puedan, lo que surja de este contenido. Y ese es el objetivo prácticamente de esta reunión extra a la clase, de que ustedes puedan conocer un poco la forma de redactar. No es la única ni la mejor, pero sí es funcional, que es lo que buscamos al final, ¿verdad?